Continuamos entonces, como dije, de lleno ya a ir analizando el paso a paso de nuestro bosquejo de un sermón de una forma bastante simple, ¿no es cierto? Con la idea de que ustedes lo apliquen en su casa, lo que hasta hoy día hemos aprendido, ¿no es cierto? Y lo ejerciten. Recordemos, como siempre, vamos a hacer un breve repaso con una pregunta que algunos de ustedes como voluntarios quieran responder para no poner nervioso a nadie. No sé quién se atreve a la primera. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué es el propósito en el bosque, dentro del bosquejo? A ver, ¿de qué se trata el propósito en un bosquejo? Una preparación del sermón. Si no nadie se atreve, lo voy a nombrar igual. Ya, Tener a la vista una meta clara ya. ¿Meta clara sobre qué? para determinar un tema. Ya. ¿Se acuerdan de esa flechita de ese arco que yo les mostré ahí en una fotito? No se olviden nunca de eso. El propósito, en el fondo, tiene esa finalidad de darle la dirección al sermón, como dice nuestro hermano. La meta que quiero conseguir, hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr con los oyentes. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, hermano Patricio. Segunda pregunta. Mencione dos propósitos generales. Está súper fácil, fue lo último que vimos. Ya. Doctrinal, Ya. doctrinal y devocional. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien, mi pastor. Gracias. ¿Alguien más tiene otro propósito general? A ver, ¿se acuerdan? Moral, Y de ¿Cómo? aliento. moral. Moral, cierto, muy bien. Congregacional. Lo escucho muy bien. Congregacional. Congregacional. Estoy estudiando y viendo el Pero estáis viendo tele, no me agarra de mí. Los, au- por favor, Evangelístico. tener cuidado con los micrófonos abiertos, mis hermanos. Gracias. Propósito ¿Más? ¿Alguien evangelístico, más? propósito evangelístico. Evangelístico. Tenemos, Aliento. ¿cómo? Aliento. Aliento, muy bien. Ya, estamos súper. Congregacional, Ya, congregación, consagracional, correcto. No, eso siempre tenerlo a mano también importante para saber cuál es la finalidad que le voy a dar a mi mensaje dentro de todos esos propósitos que vimos. Les di varios ejemplos ahí como ustedes lo acaban de responder. Muy bien, mis hermanos. Seguimos avanzando. Hoy día, como ya pasamos el propósito general, ¿no es cierto? Ya determinamos hacia qué lado, hacia qué área me voy con el sermón, viene el propósito ahora más específico. De lo amplio vamos a buscar si es devocional, si es de moral, dentro de lo moral, qué es lo preciso a lo que me quiero enfocar, ¿ya? Y esto dice que se consigue, el propósito específico, se consigue analizando la meta definida que desea alcanzar. Hablamos un ejemplo de evangelístico, ya, pero evangelístico, ok, es súper amplio, pero ¿hacia dónde me voy? ¿Ya? ¿Qué quiero explicar? La salvación solamente, el amor de Cristo, sobre la cruz, etcétera. Eso es específico, ¿cierto? Y cerrando más aún lo general. Eh, vamos mirando como les digo, el bosquejo, que vamos en el punto 2. Ya, eso es súper importante no ignorar o no pasar por alto, ¿cierto? Porque incluso se nos va a facilitar mucho más. Para poder redactar
este propósito específico es importante porque usted siempre para hacer un sermón, ¿cierto? Va a ir con un cuadernito, un lápiz y anotando todos estos pasos. Y este propósito específico generalmente se redacta con una oración. ¿Cómo para que lo veamos mucho más claro? ¿Qué quiero lograr yo con mi auditorio? ¿Ya? Lo primero que debo saber para determinar y redactar ese propósito específico, debo identificar quiénes son los que me van a estar oyendo, quiénes son los que van a estar ahí como público, ¿no es cierto? O al público que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, hice un evento especial y solo matrimonios, solo mujeres, solo jóvenes, etcétera. Bueno. Ese es mi auditorio, entonces debo preparar algo ad hoc, adecuado a ese auditorio. Idealmente, claro, idealmente. Luego de identificar hacia cuáles son quiénes son los que me van a oír, escribir el contenido que se llevará a cabo, o sea, qué es lo que voy a hablar en adelante. Yo acá, hermanos, todo lo que está en rojito, en cada PPT, digamos, es lo que yo voy a ir practicando como ejemplo para que ustedes lo vayan un poco entendiendo más claramente. Ustedes después con más tiempo lo van a hacer mucho mejor esta preparación. Confío en eso. Yo puse lo siguiente en mi propósito específico. Yo me fui por el propósito general mío, que vamos a ver hoy en clase aplicado ahora, es consagracional. Yo me fui por ese lado. Ese es mi propósito general. Consagracional va a ser mi sermón. ¿Ok? Consagracional. Para recordar eso, quiere decir que es aquel que se plantea cuando el auditorio necesita ser motivado a brindar un servicio más comprometido a Dios. Es cuando yo quiero, o el Señor a través de mí, necesita que el oyente, que el cristiano, ¿no es cierto?, que la congregación se motive y sea cada vez más cristiano, ¿no es cierto?, y más comprometido con el Señor. Ya, ese propósito quiero trabajar yo, invitar a los creyentes a entender la voluntad, bueno, la ortografía aquí me falló, la voluntad de Dios sobre cada uno. Ese es mi propósito específico, invitar a los creyentes a entender la voluntad de Dios sobre cada uno. Ya, lo anoto en mi cuadernito. Ya, eso siento que quiero hablar, eso siento que quiero exponer. ¿Se da cuenta que nos vamos como cada vez direccionando un poquito más? Seguimos. Luego pasamos, después de haber identificado el general y el propósito específico, el punto 3 que debo yo empezar a buscar también es el texto. Yo sé que a lo mejor muchos al practicar el desarrollo o el bosquejo de un sermón, uno primero partía por el texto muchas veces. Si pregunto, yo creo que a más de alguno lo hace así. Empezamos a buscar el texto y digo, y sentimos ya, este creo que es. Pero lo ideal es que el texto, después de todo lo que se pretende lograr, el objetivo, el auditorio, ¿no es cierto?, que quiero llegar, recién después de todo eso busco un texto adecuado que se relacione con estos propósitos, ¿sí? Dice, ¿alguien que me lea ahí a qué se refiere con el texto? ¿Por qué es importante el texto? Yo sé que ustedes saben por qué es importante, pero expliquémoslo un poco. Alguien que lo lea. Ya. En general, lo constituye todo el material bíblico. En lo específico es la porción de la palabra de Dios que el predicador leerá a su auditorio y que luego procederá a exponer. Ya, muy bien. Yo sé que ustedes ya lo sabían, ¿cierto? En realidad es lo que vamos a exponer y la base de donde va a salir todo también nuestro sermón. Y que a su vez el texto debe tener incluido, sí o sí,
el propósito general y el específico. ¿Ya? Si no tiene nada que ver, hermano, por eso es muy importante llevar este orden. No sirve simplemente. Debemos ser muy precavidos en buscar cuidadosamente este texto bíblico, porque es el material, como decía ahí, que nos va a servir para lo que sigue. Texto significa, como el origen de su palabra en el fondo, viene del latín textum y significa tejido o trama. Usted no, es imposible que con este orden que llevamos usted se escape del propósito del sermón, ¿ya? Usted es imposible que se escape de ahí. Dice, el texto debe permitir alcanzar el propósito, sea evangelístico, sea moral, etc. El texto además debe ser un pasaje bíblico que pueda extraer bastante material. ¿Le ha pasado muchas veces que sin haber preparado nada pudo haber abierto la Biblia y le sale una palabra súper corta y no tenemos material para sacar de ahí y poder formar y darle cuerpo a un sermón? Puede pasar. Puede pasar que lo que lea no es suficiente, no tiene nada claro, ¿ya? No da mucho material. Por eso es importante leer bien el texto. Buscarlo, que sea un texto adecuado, digo. Debe ser un texto que permita alcanzar el propósito del sermón y en el cual esté contenido el tema del mismo. Se debe considerar toda la Biblia. O sea, de repente nos damos vuelta con una cita bíblica que nos salva siempre en distintas ocasiones. Usemos la Biblia, hermanos. Leamos la Biblia. Vamos a encontrar ahí muchos temas, muchos propósitos, ¿no es cierto?, que nos van a servir. Por eso este curso también motiva, recuerden, a leer mucho las Escrituras. ¿Por qué razón es importante que el texto tiene que ser un pasaje bíblico que pueda extraer bastante material? Porque en el fondo la congregación, el auditorio, debe ser enriquecido con este texto, ¿ya? Debe usted entregarle al oyente algo profundo, algo que de verdad él quede como súper claro con lo que usted le está exponiendo, ¿ya? Y bueno, para aplicar este punto número 3 del texto bíblico, como yo elegí mi propósito congregacional, consagracional, mi propósito específico fue invitar a los creyentes a entender la voluntad de Dios sobre cada uno, ¿ya? Porque el congregacional me invita, o su objetivo es que yo cada vez me santifique, me rinda y sirva mucho mejor al Señor. Mi texto es el siguiente. Busqué. No en Google, no seamos pillo, porque ahí es súper fácil. La idea es que nos tomemos el tiempo de hojear, de buscar tema. Ahora las Biblias, hermano, vienen con diccionario, con comentarios, viene con temas, ¿no es cierto? Entonces no les va a ser muy difícil encontrar el texto adecuado. Algo conocido también, que lo hemos escuchado yo creo que muchos en nuestra iglesia o en algún lugar, Romanos 12:1-2. ¿Quién lo puede leer, por favor, si está acá? Amén. Ya. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Lo encuentra que este texto tiene relación con lo que pretendo yo lograr? Estoy motivando, como dije acá lo voy a volver atrás, invitando a los creyentes a entender la voluntad de Dios sobre cada uno. ¿Tiene relación este texto? Si alguien dice que no, me lo comenta. Yo creo que sí, ¿cierto? Porque al final Pablo en este caso está motivando, dándoles a entender las formas por las cuales yo puedo ser mejor ante Dios, como cristiano, como hijo. Me está aquí dando estos dos versículos nomás, y se dan cuenta que estos dos versículos como que tienen su principio y concluyen como igual súper claro, no dejan mucho en el aire, por decir, inconcluso, sino que es como súper redondito. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que vos presentéis vuestros cuerpos. O sea, si yo quiero que la congregación se presente en mejores condiciones a Dios, que se consagre, ¿cierto? De una mejor manera cada día, mejoran ante el Señor, precisamente aquí Pablo me está diciendo y recomendando el cómo, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que el texto sea claro, que aporte material, ¿cierto? Que aporte contenido, que aporte argumento para lo que yo pretendo, con lo que yo pretendo concluir. ¿Se da cuenta? Importante también, hermanos, decir, estos son ejemplos, porque estoy seguro, y vamos a hacer el ejercicio ahora, que si uno de ustedes lo lee, incluso puede encontrar otro propósito específico, distinto al que yo puse. Y eso está bien. No hay solo uno. Todos tenemos distintas miradas, pero sin salirnos, obviamente, del propósito que yo determiné. ¿Algún hermano al leer esto le puede encontrar otro propósito específico? Amén. Lo que demanda Dios de nosotros podría ser. Perfecto, súper. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Gracias, hermana Katy. Y eso no es que esté malo, no es que sea lo que yo dije, solamente eso. No, podemos ver, identificar otros temitas ahí específicos, motivando a los hermanos a otras cosas. A ver, ¿quién más se atreve? Que esto lo van a hacer ustedes. Hermana Paula. Sí, Cambiar las conductas que teníamos y una renovación en la forma de pensar. entonces, ¿cómo pondría usted el propósito específico? Si la idea es esto, mire, hermano Jorge, lo vamos a practicar, ¿ya? Identificar a su auditorio. ¿Hacia quién se dirigiría usted con este texto bíblico? Podría ser como un mensaje evangelístico en un instante, pero también podría servir para gente que lleva tiempo para que busquen una madurez. Entonces usted dice a una congregación en general. Sí, Ya también puede ser para jóvenes, ¿cierto? Pero jóvenes cristianos, porque también puede ser. Ya, muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más tiene otro enfoque? Dispuestos al cambio. Yo pondría moral también. Muy bien, muy bien. Como dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Santo. que es vuestro culto, ¿verdad? Perfecto, muy bien, se da cuenta porque si con una sola palabra que dice ahí, que es santo, santo tiene relación con la moral también, ¿cierto? Moralmente Dios es santo.
En él no hay nada malo, ni en su corazón, ni en su mente, nada, ¿verdad? Muy bien, mi hermana Nélida, ¿se da cuenta? Y si es moral, bueno, a lo mejor usted dice cómo comportarnos, cuidar nuestro cuerpo, no sé, y en el es moral, y en el específico decir motivar a los jóvenes a cuidarse o a vivir, buscar la santidad. ¿Se da cuenta? Que podemos ir buscando y encontrando ahí tesoros importantes dentro de una cita bíblica. Por eso es importante, se da cuenta, tener claro el propósito, porque eso me va a ayudar muchísimo a encontrar el texto y a abrir ahí el desarrollo de este sermón, sin irme por las ramas, como dijimos en una clase por ahí. ¿Alguien más se atreve? Si esto es ejercicio hoy día, También, básicamente. A ver. también dice que hay que ser transformados, se tiene que haber una transformación en vosotros también, por el Espíritu. Ya, y si usted dice que hay que ser transformado, ¿en qué propósito general lo ubicaría? Eh, como hermanos, como dentro de lo que ya estamos sirviendo al Señor, que tiene que haber una transformación y como una madurez en la vida espiritual. Ya, entonces si usted quiere con su sermón lograr que los hermanos se concienticen a que deben madurar, entonces yo lo pondría ¿dónde? En un propósito eh, Consagracional. también Claro. consagracional y devocional. Quizás hacer, porque acuérdense que son muy parecidos, porque el devocional es como también nos presentamos ante Dios, ¿cierto? Un poco. Muy bien, hermano Moisés, pero no olviden no saltarse los pasos. ¿Alguien más? Podría ser devocional en el sentido de lo que dice el texto en sí, una parte de agradar a Dios. Con todo eso yo, claro, voy a agradar más a Dios, claro que sí. Mm. Devocional. Entonces, ¿cómo sería su específico? Si ya encontró el general, devocional, ok. Ahora, hacia dónde más específico? ¿Qué quiero recomendar o qué quiero lograr? Hacia qué auditorio y que el auditorio finalmente haga qué cosa con después de su sermón. Comprender, por ejemplo, actos específicos, de acuerdo a lo que dice al principio, de consagrar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Comprender, que logren comprender de cierto modo ciertas actitudes o acciones que Correcto. agradan a Dios. Entonces, siempre el verbo primero en el específico. Quiero que logren comprender Claro. los jóvenes, la iglesia, el matrimonio, etcétera, lo que sea, ciertas conductas o que aprendan a identificar cuáles son las conductas que agradan a Dios. ¿Se da cuenta cómo se Sí, va creando? claro. Ese es el específico. Muy bien, me Gracias. gustó. ¿Quién más? Podría ser también en devocional, quizás el buscar la voluntad de Dios y Perfecto. cómo buscarla. Sí, ¿por qué no? Ya, y el específico, ¿cómo redactaría su oración ahí para ese sermón? El específico tal vez podría ser como el camino hacia la voluntad de Dios. Ya, recuerden que el específico, voy a retroceder, esto es así, hermano, paciencia, porque la idea es que quedemos claritos. Para redactar esa frasecita del específico siempre debe ir con un verbo, algo que diga, quiero que aprendan, quiero que se inspiren, quiero que hagan, quiero que, etcétera. Los creyentes o invitar a los creyentes, inspirar a los jóvenes, ¿ah? ¿A qué cosa? ¿Ya? Así debiese ser como la oración. Entonces, mi hermana, ¿cómo lo dejamos? Devocional, Ah, entonces podría ser como buscando la voluntad de Dios. que busquen la voluntad de Dios. Ya, ok. Perfecto, claro. Poquito así como en realidad para que a nosotros nos quede también, nos va a facilitar esa oración, esa redacción. ¿Qué más?
vio otra cosa, le parece que podría ser también otra cosa, otro propósito. Pero muy bien, hermano, muy bien. Ya, creo que quedamos por entendido. Avanzamos. Hay un dato que no lo quise poner acá, yo creo que esto va a ser en el segundo módulo de esto, ya cuando, o sea, quizá homilítica 2, no sé, ya ahí profundizar más, pero no quiero dejar de mencionarles que en esta parte del texto, cuando yo lo leo como recomendación y en realidad se sugiere que se haga así, hacer un pequeño análisis de este contexto. Por ejemplo, yo busco Romanos, pero puedo leer incluso de un poquito más atrás o un poquito más abajo del 2, ojalá completo el capítulo, irme a la historia, quién lo escribió, por qué lo escribió. Eso se lo dejo ahí como una ayudita, porque igual es importante nosotros tener en conocimiento al momento de exhortar, de dar nuestro sermón, el por qué se dijo esto y hacia quién. ¿Qué estaba pasando en ese momento de la historia de esa época que Pablo recomendó esto? ¿Ya? Entonces eso nos va a ayudar también mucho como para hacer, en lo que viene, como la comparación a, a nuestros tiempos, ¿ya? Entonces, dejarles ese datito ahí, quizás, por qué, a quién se lo escribió, en qué fecha, con qué propósito Pablo escribió esto, etcétera. Si bien no lo voy a decir a lo mejor yo, tal cual, textual, pero sí debo tener como para alimentar un poco más el contenido del sermón, ¿ya? De lo que voy a hablar. Nos va a servir de mucho apoyo el interiorizarnos un poquito más en lo que yo voy a presentar como texto, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora no lo vamos a hacer porque es bastante largo, pero en algún momento ustedes lo van a tener que practicar. Si es que no lo han hecho claramente, yo sé que aquí sí lo han hecho. Punto número 4, si no me equivoco, ¿o no? Sí. Ahora vamos a pasar al asunto. Tengo el texto bíblico, Romanos 2 en mi caso, Romanos 12, del 1 al 2. Ahora voy con mi asunto. ¿Quién me lee? Hermana Janet Castillo Muñoz. ¿Qué quiere decir el asunto? ¿Qué saco desde el asunto? A ver. ¿Me puede leer mi hermana o no? No, lo tengo en la pantalla. No, no se ponga nerviosa, si no lo habíamos dicho. Ah, ya. Se procura determinar qué se va a predicar. Ya. Ahora pasamos a este paso. Gracias, mi hermana. Tengo el texto, leo el texto y viene el asunto. Se procura determinar qué se va a predicar. La mejor manera de reconocer el asunto es leer, mire, varias veces el pasaje bíblico hasta lograr identificar la idea general de la que se habla. Generalmente el asunto, algunos cuando hacen el bosquejo no lo pasan por alto porque ya al leerlo ya se dan cuenta de qué está hablando ese capítulo, por decir, completo. Pero es necesario identificarlo, ¿ya? Yo puse aquí, viniendo de nuestro mismo texto de Romanos, entendí que este capítulo, porque para ver el asunto yo debo leer, ojalá, el capítulo completo, ¿ya? Porque si me dicen una sola frase, lo puedo descontextualizar, le puedo dar otro sentido que el escritor no era su idea. Dice, ejemplo, viviendo una vida cristiana. Yo leí todo el capítulo y puede usted también acá encontrar que también tiene otro asunto, no sé, que el Señor en este capítulo Pablo estaba queriendo decir cómo me debo comportar, etcétera. Yo puse viviendo una vida cristiana. Les voy a dar otro ejemplo
que me sirvió mucho un poco porque a veces me cuesta un poco identificar. El libro de Génesis, ¿de qué habla? A ver, De la creación. ajá. Entonces, dije libro. Ese es el asunto de Génesis. El asunto de Génesis es hablar de la creación. Todo Génesis me habla de la creación, hay sucesos de por medio, ¿no es cierto? Pero el origen de las cosas, la creación. Un poco eso es el asunto. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Porque miren, yo leí, mi texto es este, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presente vuestros cuerpos. Ya el 3 continúa diciendo algo más, el 4 algo más, que me presente de otra forma, qué sé yo. Pero, ¿qué quiere decirme este texto? Comportamiento, cómo agrado mejor a Dios. O sea, hay un asunto específico dentro de todo este capítulo. ¿Ya? Eso es el asunto. ¿Qué es lo que voy a predicar? Es lo que dice el asunto. Y ahora me paso rápidamente al tema, porque el tema es esto. Es la idea concreta y también ahora a lo específico acerca de la cual el predicador expondrá en su sermón. Ok, Génesis habla de la creación. Ese es el asunto de Génesis. Ya. Pero el tema es más específico. La creación del hombre, me voy a ir por ese lado. Ese va a ser mi tema. ¿Se da cuenta? La creación la creación del hombre. Eh, ¿qué otros temas vemos en Génesis? A ver, La caída del hombre, la caída del hombre. Ese va a ser mi tema hoy día, la caída del hombre. el ¿Se da origen cuenta? de la casa. El orden. El orden de las cosas. Ese va a ser mi tema. Pero mi asunto en Génesis general habla sí, de la creación, pero dentro de eso hay muchas cosas que pasaron o que me enseñan o que me ilustran y me voy a ir más específicamente por la creación del hombre. No, me voy a ir por el orden de las cosas, me voy a ir por la caída, etcétera. ¿Se da cuenta? Más específico. Yo puse vivir en sus propósitos. ¿Por qué? Dirá usted. ¿Por qué la hermana Paula identificó como tema eso? Perdón, asunto, viviendo una vida cristiana. Yo leí, no le voy a, no le voy a mentir, no leí varias veces. Para hacer esto traté de rapidito buscar así y dije, a ver, el capítulo aquí, lo único que me está diciendo Pablo es como recomendando cómo corregir mi vida como cristiano, ¿cierto? Corregirme, cómo presentarme ante Dios. Ya leí todo eso y puro aconsejaba y sugería conductas. Bueno, ¿cómo debo vivir como cristiano o viviendo una vida cristiana? Ese era el asunto del capítulo. Pero elegí, detecté que en el tema, vivir en sus propósitos. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tener una vida cristiana? ¿Por qué la vida cristiana debe tener ciertos parámetros, qué sé yo? Porque así el Señor también cumple sus propósitos, ¿cierto? A través de mí. Usted podrá decir como tema, ¿cómo agrado el corazón de Dios? A ver, ideas, escucho. Yo sé que no han leído el texto completo, pero de acuerdo a lo que estamos conversando. ¿Qué tema sacarían ustedes de este texto bíblico? Un tema específico. Escucho. Si quieren lo leen. Romanos 1, perdón, 12 del 1 al 2. Tenemos que familiarizarnos con este bosquejo. ¿Podría ser comprendiendo su voluntad? ¿Ya? ¿Y por qué a usted le llamó la atención ese tema? A ver.
de acuerdo al texto. Porque de acuerdo al texto encontré que era lo relevante que decía al final, a modo de conclusión. O sea que es algo importante también comprender cuál es la voluntad, cuál es el deseo para con nosotros de parte de Dios. Ujú. Claro, porque en el fondo Pablo está un poco repitiendo lo que o sea, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, sed santo porque yo soy santo. O sea, estas recomendaciones lo único que nos hacen es volvernos o buscar esa santidad, ¿cierto? Presentarnos santos, nuestros cuerpos ahí como ofrenda, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más reconoce acá o identifica otro tema con ese versículo? Sí, llamar al Amén, mi ayuno. hermana. Ya no sé quién habló primero, hermana. La hermana, la Ya, hermana. Tenemos que ser apartados, como dice la palabra de Dios para Él. Porque si ya, queremos hacer su voluntad, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Si Él lo guía por su palabra, yo tengo que basarme en la palabra de Dios y tratar de llevar la palabra de Dios lo que más pueda, cumplirla en mi vida, para que así Dios pueda morar en mi vida, estar en mi vida, y esta palabra pueda ser cumplida, para que sea el propósito cumplido en Dios en mi vida. ya. Entonces, ¿usted qué va a hacer con ¿Cómo? el tema de su sermón? Quiere que la congregación, ¿no es cierto?, entienda o reflexione o cambie, ¿cierto?, sus conductas de vida para Amén. presentarse mejor ante Dios. Ese va a ser su tema. Tiene que ser breve, Amén, pero que si el propósito de Dios es que nosotros tendremos que apartarlo del mundo para Dios, porque si no lo apartamos del mundo, nuestra religión dice la palabra de Dios que es vana. ya, pero hermana, no nos escapemos del texto. O sea, está buena su idea, igual tiene relación, pero recuerde que hay un texto base y de ese texto yo tengo que hablar lo que sigue. Entonces, usted ahí entiendo yo que como que nos presentemos en santidad, dice usted. Buscar la santidad también es bueno, también tiene relación como tema. Muy bien, Amén, hermana. sí, porque Él dice que tenemos que apartarlo. Sí, pero recuerde que debemos en el tema. Hay muchos textos que hablan de apartarnos de santidad, pero acá precisamente no tienen puntos específicos. Por eso digo, es importante tener claro el texto, pero muy bien, hermana, también tiene relación con Amén. buscar santidad. ¿Alguien más? Sí, llamar a la iglesia al ayuno. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y racional. Él dice de sacrificio, nosotros lo transformamos el ayuno como una ofrenda al Señor, Claro, porque los sacrificios no se agrada a Dios, pero llama por eso. Y, y está claro, o sea, está armado el sermón porque dice, para saber si ayunamos, para saber cuál es la voluntad de Dios para con cada uno. Entonces, claro, pero debo entender o conocer la realidad de la iglesia, si ayuna o no ayuna, porque si están en ayuno no tiene sentido de hablarle de ayuno. Pero esto es para una iglesia que no está ayunando, un auditorio que no está ayunando. ya. Claro, lo que usted dice también lo vimos. Recuerde que nosotros debemos saber cuál es o cómo es nuestra iglesia, cuál es el perfil de la iglesia a la cual vamos a hablar, cuál es la necesidad de esa congregación. O sea, el pastor dice, acaba de decir, pero la iglesia que a lo mejor le voy a predicar es buena para ayunar. Entonces, no es necesario que refuerce a lo mejor eso. Pero bien, él detectó ese tema ahí, el ayuno, ofrenda, cómo presentarme ante Dios como una ofrenda. Muy bien. ¿Alguien más? Paulita, Sí, el pecado como tema, como tema, porque derechamente. ¿Ya? dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, y lo contrario a eso es el pecado. Correcto, correcto. Por eso buscando y apoyando ahí la santidad, ¿cierto? Santidad Exactamente, eso te iba a no decir. hay, es pecado, correcto. Estamos mal. Yo creo que si lo leemos es como un espejo, chuta. Ojalá estemos bien al momento de leer ese texto. Muy bien, hermana Daniela.
¿Alguien más tiene otra mirada sobre el tema a hablar? Si mi asunto es cómo vivir una vida cristiana o viviendo una vida cristiana, más específico, vivir en sus propósitos o como decían ustedes, buscar la santidad, ofrecerme como Hacer un ofrenda. contraste, disculpe, hacer un contraste quizás entre la voluntad de Dios, que dice ahí es buena, agradable y perfecta, y entre la voluntad del ser humano, que es lo contrario. Correcto. ¿Se da cuenta qué riqueza encontramos si lo volvemos a leer, lo volvemos a leer y tenemos clarito el propósito general? Muy bien, ¿Puedo hermano. opinar, hermana? Gracias, mi hermano. Súper. Claro, porque aquí tenemos que deducir lo que dice ahí y como también dijo la hermana delante, lo que no lo hacemos aquí es porque estamos haciendo lo otro. Lo mismo que dijo el hermano. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, Amén. ¿Ya? De acá al Natre, mire, para Oh, mí mi sería hermano. para mí sería el tema lo que agrada a Dios, porque ahí podríamos hablar de santidad, de sacrificio, de pecado y todo lo que puede entrar el tema. Correcto. ¿Se da cuenta cómo estamos identificando? También lo ponemos en consagracional, ¿cierto? Como general. Ya, me voy achicando. Consagracional. El específico, eh, una vida, cómo tener una vida cristiana, o una vida como Dios quiere, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, etcétera. Ustedes ahí buscan el específico. Decía el hermano. Ahora, el tema que puso el hermano, excelente también, porque súper claro cómo debo presentarme a Dios, cómo Dios me quiere ver, cómo Dios me pide, me solicita que sea al ser cristiano. ¿Cierto? Debe haber diferencias con el gentil, con el que no, etcétera. ¿Se da cuenta cómo vamos logrando encontrar e identificar? ¿Alguien más? ¿Qué tema le hermana, pondría aquí, esto? buenas noches. Oh, Bueno, leo el texto. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo lo que veo ahí, bueno, desde el punto de vista que lo veo yo, es cuando dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ahí lo que nos está diciendo es que para lograr lo que dice usted, ¿cierto? Llevar una vida santa, apartada para el Señor, tenemos que primero conocer la voluntad de Dios. Nos dice que es buena, agradable y perfecta, ¿y cómo la conocemos? A través del estudio de la palabra. Porque la voluntad de Dios, cuando dice comprobéis la voluntad de Dios, claro, no está hablando de algo de que lo podamos verificar de una forma que no sea entrando en el estudio de la palabra, tiene que ser estudiando la palabra. Así conocemos la voluntad de Dios, porque está hablando eh, de que nuestro entendimiento sea transformado. ¿Y cómo es transformado? Mediante de que conozcamos la palabra del Señor. No sé si se entiende la idea o no, no sé si lo expliqué bien. es su visión también y que a la vez no se escapa del texto, digamos, ni del propósito. Sí, eso es lo importante. Sí, mi hermano, súper bien. O sea, tenemos harto material, incluso con estos dos, no sé quién, dos versículos. Podríamos, es que no quiero llegar más adelante porque de a poquito vamos a ir alimentando este bosquejo y armándolo y van a ver que es bonito. Es súper bien. Entonces, hermano, no nos cerremos a un solo propósito, o sea, a un solo propósito específico, a un solo tema, porque dentro de eso, si usted lo lee, lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, el espíritu ahí le va a ir entregando quizás otra mirada, sin salirnos de la idea. ¿Vamos bien? Dice, en cuanto al tema, como recomendación, hermano, insisto en esto, leer no tan solo el texto, ojalá el capítulo, ojalá si puede el libro, si tiene tiempo, y mejor aún,
váyase a hacer este pequeño análisis en donde usted busque en qué año, el por qué, para qué, y qué estaba pasando en ese momento. Es muy importante eso. Ahora, al momento de exponer, no es que yo vaya a ir diciendo, ya hermano, vamos a leer el sermón, qué sé yo, ahora vamos a ir al propósito general, ahora les voy a hablar del texto bíblico. No, eso usted se lo debe llevar aprendido. Usted debe llevarse aprendido su sermón. A lo mejor anotar los puntos importantes, pero que no se note que usted dice, bueno, y ahora el tema es, sí, a lo mejor lo puede decir, le pongo un tema, un título, no sé, pero no vaya a estar diciendo el propósito. La gente, lo que el oyente va a entender de lo que usted va a hablar, si es evangelístico, si le está enseñando alguna conducta, le está hablando de moralidad. Pero no es necesario que usted diga punto por punto. Ahora voy a hablar esto, ahora voy a hablar esto, ahora voy a pasar las divisiones. No, no, no. Eso usted se lo va a llevar ahí, aprendidito. Es lo que a nosotros nos toca hacer. Porque el espíritu, usted sabe, ahí potencia, direcciona, ilumina, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos él a través de nosotros quiere entregar ahí poderosamente. ¿Ya? ¿Alguna? Paulita, Dígame. cuando usted habla del texto y el texto se relaciona con el contexto. Alguien dijo, el que lee el texto sin el contexto es un pretexto. Texto, correcto. No hay que leer todo el contexto. Para entender el texto hay que leer el contexto de lo que se lee. Es correcto, nosotros debemos ir, presentar nuestra exposición, nuestro sermón con antecedentes históricos, idealmente. Por eso le digo, o sea, no voy a entrar ahí porque eso puede pasar, quizás se vea más adelante el estudio ya más analítico de un texto o de un libro, Claro. pero así, a grosso modo. Sí, por último, usted vea cuál es el tema del libro, quién lo escribió, en qué época, a quién se le dirigió ese texto. Es muy importante saberlo. También, Paulita, el tema de Romanos 12, parece que hemos hablado harto del texto o de los versículos que hay, pero el título dice, mire qué importante, deberes cristianos. El Yo no título. puedo llevar por los títulos de la Biblia, cuando se corta y pone título, porque a veces sí, son buenos, quizás nos orientan un poco, pero no es el único. Porque usted le puede dar, como lo estamos aprendiendo acá, eh, es importante saber el global, el contexto histórico. No sé, no, yo por lo menos no practico mucho, no, ni leo, ni tampoco leo cuando salen los títulos chiquititos ahí, yo leo de corrido. A mí parece, si a usted le acomoda, sí, porque igual ayuda a ubicarse un poco, pero eso. Sí, pastor. Eh, entonces, en cuanto al tema, no olvidar que a lo mejor usted siempre puede tener otro tema distinto al que yo a lo mejor le di hoy día. Es importante y necesario decirles que es necesario señalar que la elección del tema debe ser muy cuidadosa. Debe estar estrechamente relacionada con el propósito del sermón y por supuesto con el texto, como decía el pastor Pascual ahí. Debe haber un texto y entender el contexto histórico o lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el tema tiene que ser relevante, tiene que ser bien nutrido, porque nosotros recuerden que estamos a través de la palabra, debemos satisfacer la necesidad del público, del oyente, ¿ya? Espiritualmente hablando, claramente, de la congregación. Y lo importante, y también lo vimos al principio, que nuestro testimonio, o sea, si yo estoy hablando algo que está totalmente fuera de lo que yo practico
o no tiene consecuencia. Entonces, por eso el Señor, hermano, nos manda a prepararnos mucho a través de su palabra. Ya cada día presentarnos ahí, como dice este texto bíblico que lo hice a propósito, que nos presentemos cada día, ¿no es cierto?, ante el Señor como un sacrificio vivo, santo, como de verdad personas o hijos de Dios que han sido resucitados espiritualmente. Que demostremos eso y que reflejemos también a Cristo en nuestra vida. Bien, mis hermanos, hoy terminamos nuestra última clase. Usted, hasta lo que hemos visto hoy, ejercítelo en su casa. Piense ahí, haga la práctica, busque un propósito y paso a paso hasta el paso 5. ¿Ya? Ejercítelo y va a ver cómo le va a servir al momento de exponer un mensaje de la palabra del Señor. Agradecido entonces con todos ustedes, con su participación, mis hermanos. Es muy importante también para el que está aquí a este otro lado verles a ustedes. Es un apoyo también para nosotros, ¿no es cierto?, poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Son muy importantes, no olviden que somos servidores y siéntanse privilegiados de poder trabajar en la obra del Señor en este ámbito, ya de la palabra. Prepárense, oren, lean, y si Dios lo permite, nos vemos ya el próximo año. Continuaremos porque nos quedan todavía como 6 pasos que aprender.